Y hoy, como mensaje para la iglesia y para los jóvenes, he decidido hablar de cómo cazar esas pequeñas sombras que salen en la crisis. Por un ejemplo único, el ejemplo de nuestro querido personaje de David. Iglesia, acompáñenme en el texto en la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 27, los versos de 1 al 12. Leeré mucho, pero no me extenderé en el mensaje. 1 Samuel, capítulo 27, los versos del 1 al 12. Aquí el que no tenga también está proyectado, si usted logra verlo. Sube un poquito. Amén. Pues leemos en el primero libro de Samuel, capítulo 27, los versos del 1 al 12. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gat, y no buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, sea mirado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dijo aquel día en Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursión contra los jezreelitas y los amalecitas, porque estos habían de largo tiempo en la tierra, desde como Quimba a Shur hasta la tierra de Egipto, y asolaba a David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en Neguev de Judá, y en Neguev de Jerameel, o en Neguev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso a nosotros y digan: hizo esto David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo y será para siempre mi siervo. Se presentan mis hermanos. Hoy he titulado mi mensaje: cuidado en la crisis. Hermano, en lo personal, creo que en el cielo le vamos a dar gracias a Dios por nuestra crisis y por nuestras pruebas, más que ninguna otra cosa. Yo creo que Juan el Bautista le habrá dado gracias a Dios por estar en la cárcel. Creo que Pablo le habrá agradecido por esos azotes que cogió. No dudo que Daniel habrá creído que su suerte fue bastante dura, pero poco imaginaría cuando fue puesto en la fosa de los leones que habría de ser de gran bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Estás pasando hoy por dificultades? No te desanimes, no te desalientes. Eres heredero de la gloria de Dios y Dios está contigo. El tiempo de nuestra redención se acerca, y para traer contento de lo que está pasando en esta porción de la palabra, Dios nos ha traído el ejemplo de David, que
que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me mirás al que yo te dijere. Y como saben bien la historia, Samuel fue y vio a los hermanos y dijo, y Dios le decía, no, ese no es. Y siguió por ahí todos los hermanos de David, los hijos de Isaí, hasta que le dijo, mira, yo tengo por ahí un loquito que cuida las ovejas. Y Jehová le dijo, ese es el rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Ya en este contexto, David ya mató a Goliat, ya se hizo famoso en Israel, y esto le dio envidia a Saúl, porque sabía que David iba a ser el próximo rey, pero él no quería compartirse el reino que tenía. Así que un poquito antes de los versos que yo acabo de leer, en el capítulo 26, el verso 25, cuando David encuentra a Saúl, que lo tiene en la mano, que lo tiene para vengarse, después que Saúl lo estaba persiguiendo para matarle, lo encuentra en una cueva, haciendo sus necesidades. Vino David y lo tenía ahí. ¿Y él podía tomar venganza en ese momento? Claro que sí, pero tomó misericordia. Y Saúl, viendo la misericordia que tuvo David sobre él, dice estas palabras. Y dijo Saúl a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió al lugar. Pero ¿qué está pasando en estos versos? En contraste directo con las palabras de Saúl de que David prevalecería, David creía que Saúl finalmente lo mataría. Esta ansiedad y el temor que cayeron sobre él explicaban muchas de las acciones de David en este capítulo. Dios lo había mandado que se quedara en Judá, pero tuvo miedo y buscó otra vez protección entre los enemigos filisteos. Este pasaje enseña que muchas veces en la crisis, esta ansiedad y estos temores te puede costar estar en un lugar que no habías imaginado. David se fue a morar con los enemigos, olvidó que era el ungido de Jehová, olvidó que estaba Dios Todopoderoso, el Dios que le ayudó a vencer ese gigante, el Dios que le ayudó a vencer todos los enemigos bajo su poder. Estaba huyendo y se escondió entre sus enemigos. ¿Quién diría? El campeón de Israel escondiéndose entre sus enemigos. David no se podía reconocer, olvidó quién era. Esto afectó su vida íntima. Si vemos que en los versos del 3 al 4 del pasaje que leí, David moró en David con Aquis, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. O sea que esta decisión de su crisis afectó no solamente a él, toda su familia y todos los hombres que estaban debajo de él. En Romanos 14:7, aunque este verso tiene alguna profundidad teológica, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere por sí. Todas las decisiones que usted tome en su vida afectará de alguna manera sus familiares, sus amigos más íntimos, sus relaciones, su trabajo. Y si usted no tiene cuidado en esta crisis que nos ocurre, ¿quién nos puede culpar? Hemos tenido María, terremotos, COVID, situaciones que no podemos controlar ni ver. Pero si usted no tiene cuidado, usted puede afectar su familia, su relación con Dios y olvidarse de la identidad que Dios le dio para usted y para su vida. Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Los cielos cuentan la gloria del Señor y la tierra. Aleluya, por el gozo del Señor. Esto te puede costar un desvío espiritual.
En 1 Samuel, el verso 27:11, él era irreconocible, hermano. El que cantaba salmos, viendo tú lo diría, decía que en este verso dice: ni hombre ni mujer dejaba a David con vida, para que viniesen acá diciendo: no sea que den aviso a nosotros y digan que esto hizo David. Encubría su pecado. El que daba salmo, el campeón de Israel, mira esta imagen que nos muestra este pasaje. En su crisis, no podíamos creer que David hubiera llegado aquí. Se alejó ciertamente de Dios. En ese verso 7 podemos leer: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y los estudiosos de la palabra, que miran y también concuerdan, dicen que David no escribió ni un solo salmo en este periodo que estaba bajo los enemigos de él. O sea, que cayó en el punto más bajo. El gran cantor de Israel, el gran campeón. En el verso 28, en el capítulo 28, un verso 2, podemos ver que aquí decía: muy bien, tú harás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David: por tanto, yo te construiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Terminó siendo empleado de su enemigo. El punto más bajo. Pero si estás pasando por crisis o aflicción, de seguro como David te sentirás confundido, pero no debes escuchar las emociones ni lo que dice tu corazón. El problema principal es que la aprobación en general, el mundo, por así decirlo, se dirige por sus sentimientos. Y este pensamiento, tristemente, se ha infiltrado en la iglesia. Yo no sé, hermano, si usted vio la noticia que una de las grandes denominaciones de América, metodista, aprobó todos los derechos de los LGBTQ. Y esto hizo que en cada estado de Estados Unidos, más de 1000 iglesias por estado se desafiliaran de esta denominación. Hemos dejado que las emociones vayan por encima de la palabra. Queremos ser más bondadosos que el Señor. ¿Acaso Cristo no murió por todos los pecadores? Y queremos ser más bondadosos que Él y tener más misericordia que Él. ¿Cómo es algo posible así? Cuidado, hermano. Recuerde que nuestras emociones no deben ir por encima de la palabra de Dios. En Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. En Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón te puede decir todo tipo de cosas. No siento orar, no siento leer la Biblia, no siento ir al culto, no me gusta el predicador de hoy. Creo que podemos estar de acuerdo en que debemos consultar a Dios y no a nuestro corazón. En esta historia podemos ver un excelente ejemplo de una actitud que debemos asumir. En 1 Samuel, el capítulo 30, el verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí muy hermoso dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué clase de guiador tiene, hermano? El rumbo que iba a David. Y por fin, llegando en el punto más bajo, en el punto de su crisis, pudo mirar arriba y fortalecerse en el Dios vivo. Hubo un arrepentimiento y por fin miró al Señor. En 1 Juan capítulo 1, verso 9 establece que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
sendero. Ahí detrás en el verso 7 dice: dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a Jehová. Y David consultó a Jehová y dijo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Qué hermoso. Y eso fue en el tiempo de Dios, en el tiempo de la ley. ¿Cuánto más nosotros? Que si tenemos un privilegio tan grande, un privilegio que tiene todo cristiano, aceptar la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que en cualquier momento, hermano, prestar una oración y clamar al Dios vivo, y Él perdonará de todo pecado. Si David, en ese tiempo de David, puede reconocer al Señor y fortalecerse, cuán hermoso regalo nos da el Señor. Un pastor iraní decía: a mí no me sorprende ver milagros, ver enfermos sanarse, ver paralíticos andarse, ver ciegos ver. A mí lo que me sorprende es cuando la gracia salvadora del Señor alcanza una vida y la transforma. Ver personas que cambian su manera de ser, ver personas que ya no vuelven a sus caminos, ver personas que eran alcohólicas y ahora le sirven al Señor, ver personas que eran profanadas por la sociedad y hoy le sirven al Dios vivo y de misericordia, ver personas que llevan a su familia y la que educan en lo que debemos nosotros hacer como cristianos. Aleluya. Si hoy te sientes lejos de Dios, por la razón que sea, hoy es un buen día para volver. Y si quieres ver esto en tu vida, te daré 3 ideas que vemos en este ejemplo de David. David nos enseña que debemos ser conscientes del real precio del pecado. Porque, mi hermano, a veces no somos conscientes de ese precio. David, ¿qué imaginaría estando en el palacio, estando en el reino, estar en tan baja condición? ¿Cuánto más nosotros que no imaginamos que ciertos pecados nos puede alejar de nuestra familia, nos puede afectar en nuestro trabajo, nos puede afectar como la sociedad nos ve, que los pecados nos pueden llevar a una condición irreconocible, nos aleja de esta gracia tan hermosa que tenemos del Señor? Qué hermoso regalo, qué grande sacrificio. Y es triste como ver como la crisis, Satanás no quiere robar esa gloria que Dios nos dio. Satanás no quiere dejarnos cabizbajo, que no veamos la gloria del Señor, que no veamos cómo la palabra se cumple día a día, cómo su voz te fortalece, cómo el Espíritu te habla día a día y te conecta a Él. Debemos ser diligentes en la oración. El mejor predicador del mundo, Jesús, en el Sermón de los Montes, mejor oración no pudo aconsejar: líbranos de la tentación. Porque la tentación muchas veces nosotros mismos, al consultarnos a nosotros mismos, como si fuéramos más sabios que el Señor, tomamos errores casos. 3. Aprendamos a procurar el arrepentimiento. Hermano, verdaderamente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Realmente creo que Dios tiene algo mejor para ti. Si tan solo empiezas a caminar en la dirección que tomó David, verás que Él te puede transformar de tu crisis y llevarte a un lugar mejor. Y para concluir, esto me voló la cabeza, el pensamiento, porque estudiosos viendo la vida de David creen que el primer salmo que David escribe luego de esta caída es el Salmo 34. Y
por fin se fortaleció en el Señor. Por fin vio lo bueno que es el Señor, dijo este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David decía: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, y pudo reconocer en esa condición que al aceptar al Señor de nuevo, vio que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, y decía a los demás: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Crea, hermano. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desecha la vida, desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Si Dios está hablando de que tienes que seguir este ejemplo, hoy es un buen día comenzar. A manera de testimonio, yo viví como David muchos años. David fue 1 año y 4 meses, pero yo fui más de 4. Un joven que era de cerebro del distrito, era miembro de la Corea Nacional, era vocal de esta iglesia, músico, estaba en cuarto comité. Olvídate, David en ese momento yo era el hombre, pero en mi crisis me olvidé del Señor, y eso me costó muchos años en que no podía gustar y ver la bondad del Señor, porque cuestionaba la voluntad a su vida, porque como David escuché mi corazón. Mi corazón me decía: el Señor te ha hecho estas promesas, ¿dónde están? ¿Por qué vives en esta condición? Si es tan real lo que Él promete a tu vida, ¿por qué no ves tu familia? ¿Por qué tu abuela está enferma? ¿Por qué no ves frutos en tu estudio? ¿Por qué cada cosa que emprendes se cae? Y en ese dolor estuve muchos años, hasta que, como David dije, este pobre clamó y Dios lo escuchó. Y desde ese día, hermano, acepté el liderazgo en los jóvenes. Y he podido ver la misericordia de Dios, cómo se renovó instantáneamente. Cuando en mi petición yo le decía: Señor, si tú quieres que vuelva, si tú quieres líder, devuélveme mi talento. Y el Señor no se tardó nada en decirme: te devuelvo tu talento. Y desde ese día puedo predicar su palabra, desde ese día puedo cantarle, desde ese día puedo tocar en la música, desde ese día puedo ser testigo a muchos jóvenes y decirles que Dios es bueno, que Dios es grande y que Dios lo puede hacer. El Señor es bueno para usted. Gustad y ve lo bueno que es el Señor. Y si en esta mañana el Señor
4 meses. Usted no tiene que estar como yo, 4 meses, 4 años. Si usted está pasando por alguna crisis que cree que va a detener su caminar, si no puede ver las promesas de Dios en su vida, si en este momento el sufrimiento, la enfermedad o cualquier aflicción lo que está afectando su vida, este es un buen día para